Clave genética 20. Su Siddhi, la presencia. Su don, el aplomo. Su sombra, la superficialidad. El Om sagrado. Su par programado es la clave genética número 34. Pertenece al anillo codónico de la vida y la muerte, junto con la clave 3, la 23, la 24, la 27 y la 42. Su fisiología es el bulbo raquídeo y su aminoácido, la leucina. La sombra de la clave genética 20, la superficialidad, la revolución de los insectos. El lenguaje de esta clave genética 20 y sus diferentes frecuencias es puro lenguaje existencial. En realidad, no implica de ninguna manera al pensamiento o al intelecto. Y por eso, comprenderla desde el punto de vista intelectual se convierte en un reto. La sombra 20 se refiere de manera concreta a cuán profundamente puede llegar la conciencia a encarnarse en la forma humana. Cuanto más penetre la conciencia en la forma, más pura será su expresión. Esta sombra tiene que ver con la cantidad de conciencia que puede expresarse a sí misma a través de un ser humano, y en este sentido es una de las claves genéticas más místicas. En el caso de la sombra 20, es muy poca la conciencia que puede expresarse, así que solo podemos percibir en los seres humanos que operen desde esta frecuencia reflejos de acuarela muy desvaídos de lo que es la vida real. El papel de esta sombra es mantener a los seres humanos en la periferia de la vida, sin zambullirse en ella. No en vano, esta sombra se llama de la superficialidad. Podría parecer que la sombra 20 es de alguna manera un fallo de los seres humanos, que quizás si hiciéramos las cosas de otra manera o mejor, podríamos salir de este aprieto. Sin embargo, como veremos, este aspecto de nuestro ADN es muy antiguo. De hecho, es el que nos ha conducido a nuestro estado evolutivo actual. Cada clave genética y su sombra correspondiente representan una parte del genoma humano desarrollada a través de especies que precedieron a los seres humanos. De forma particular, esta clave genética representa el aspecto más significativo que los humanos comparten con el mundo de los insectos, lo que abre una suerte de sorprendentes paralelismos entre ambos mundos. Cuando observamos los insectos, una de las cosas que podemos ver es lo increíblemente ocupados que parecen estar siempre. La mayoría de los insectos viven un breve periodo de tiempo durante los meses de verano, y en esos días, semanas o meses llevan vidas puramente existenciales, cuyo único fin consiste en mantenerse vivos y reproducirse. Los primeros homínidos vivían una realidad existencial similar a aquella, ya que la programación genética se reducía a respirar, comer, matar y copular. Cuanto más nos remontamos en el pasado ancestral de nuestra evolución como especie, más existenciales
parecen nuestros modos de vida. Pero todo esto cambió con el desarrollo del neocórtex humano, que precipitó una transformación en la geografía de nuestra toma de conciencia, la cual evolucionó desde los instintos físicos primarios hasta alcanzar el florecimiento veloz de las habilidades cognitivas cerebrales. Sucede una cosa muy rara cuando los seres humanos comienzan a pensar. Parece que dejan de estar en el momento presente. Esta ilusión sucede porque la mente solo puede pensar con un estilo lineal, colocando cada objeto de su pensamiento en un marco temporal. Es el mecanismo de compensación para todas las increíbles habilidades de la mente. Toda su genialidad está limitada por el pensamiento reducido a los dominios de una falsa realidad que llamamos tiempo. En la medida en que estés dominado por tu pensamiento, va a existir un impedimento para que la conciencia funcione totalmente. A esto es a lo que nos referimos en esta clave genética cuando hablamos de superficialidad. Vivir superficialmente significa vivir en las falsas ilusiones fabricadas por la mente. Muchos de nosotros anhelamos el llamado tiempo pasado, cuando la mente no se aferraba tanto a nuestra realidad y cuando vivíamos una vida más simple, primitiva y de alguna manera una existencia más pura. En realidad no era pura en absoluto y además la evolución nunca vuelve sobre sus pasos. Cuando funcionábamos como animales siguiendo completamente nuestros instintos, teníamos un escaso sentido de la moralidad o de la conciencia. Si nos proyectaran ahora mismo, por un momento, hacia aquellos tiempos, los buenos viejos tiempos, nos parecerían tiempos horribles y bárbaros. La evolución del cerebro humano ha cambiado la cara de nuestro planeta, especialmente en los últimos 100 años. Y aunque a veces nos gusta quejarnos de cómo está el mundo, esta transformación ha sido beneficiosa para la mayor parte de la humanidad. Lo interesante de los seres humanos es que somos una mezcla de la antigua e instintiva conciencia animal, de nuestra actual conciencia racional, mental, y de la futura conciencia holística, espiritual, que está a punto de estar disponible por completo. Nuestra nostalgia por los viejos tiempos realmente surge de una memoria genética interior, perteneciente a una época temprana de la evolución humana, en que nuestra conciencia espiritual se había desarrollado por completo. Sin embargo, la evidencia de este período del Edén se oscureció debido a un gran cataclismo que también mutó nuestro ADN y que dio como resultado la era intelectual que estamos viviendo. Para saber más sobre este tema, podés consultar la clave genética 55. Lo que parece superficial es en realidad un ajuste en el camino de nuestras funciones conscientes. La fase evolutiva que está llegando ahora a su fin es la era superficial, en la que la especie humana parece alejarse de la naturaleza. Pero este no es realmente el caso. A pesar de que estemos dominados por una conciencia que no puede existir en el momento presente, todavía vivimos en el presente, nos guste o no.
Nuestro equipamiento mental actual sencillamente nos impide sentirnos uno con la vida, como ya lo sentimos una vez. La evolución necesita que seamos superficiales para que podamos completar esta fase mental. Sin embargo, esto ha conducido a un alejamiento fundamental de la fuente de la vida misma, lo que se refleja en nuestro anhelo por volver a esa fuente. Todos nuestros anhelos científicos y religiosos han surgido de la incapacidad de la conciencia para superar el cerebro humano. Observándolas bajo este prisma, uno puede ver cómo las 64 sombras han brotado de ese misterio. La mente nos impide la experiencia de sentirnos uno con la vida. Cuando la superficialidad se transforma en acción, se convierte en actos ciegos, realizados por amor a la propia actividad. El único momento en que te convertís en uno con la vida, al nivel de la frecuencia de la sombra, es cuando estás ocupado. Incluso cuando la verdadera naturaleza de esta ocupación carezca de presencia real. Más bien se trata de una ausencia de toma de conciencia. Esto convierte a los seres humanos en semejantes a los insectos. Estamos programados para estar increíblemente ocupados a nivel individual. Sin embargo, al contrario que en algunas comunidades de insectos, nosotros aún no podemos operar como un colectivo. El par programado de la sombra 20 es la sombra 34, la fuerza, que está relacionada con el ensimismamiento. Cuando tu actividad carece de conciencia, se convierte en una fuerza destructiva que hace estragos en tu entorno. Estas dos sombras manifiestan o bien actividad o bien falta de actividad como respuesta a las situaciones creadas por la mente. Solo cuando la mente haya sido anulada por el siguiente nivel de conciencia basada en el plexo solar, la conciencia va a comenzar a manifestar un tipo de actividad que no encontrará resistencia. Esto es a lo que el Buda se refiere cuando habla de acción correcta. La acción correcta sucede cuando la frecuencia del ADN te saca de los estados de la sombra, lo que provoca, en este punto, la emergencia de una actividad armoniosa y natural. Por fin, en esta fase final de nuestra evolución, la humanidad va a comenzar a imitar a las comunidades de insectos más complejas, como las abejas o las hormigas, mientras que la conciencia va a comenzar a respirar a través de cada individuo y por lo tanto a conjugar a los unos con los otros. Naturaleza represiva, ausente. La naturaleza introvertida de esta sombra 20 da la impresión de estar totalmente ausente. Se refleja en los ojos de la persona, que puede parecer distante o catatónica. Esta expresión de la sombra 20 también puede ser un tema intermitente, no necesariamente permanente. La conciencia en este tipo de personas está congelada por un miedo inconsciente que temporalmente las saca de su lugar. Esta retirada de la conciencia del cuerpo es en realidad una especie de pequeña muerte. Puede ser también
el resultado de un shock intenso. Se trata de personas en las que la vida se conecta y se desconecta esporádicamente, de acuerdo con la actividad o la inactividad de sus mentes. Naturaleza reactiva, agitada. En la naturaleza reactiva la mente hará lo contrario que en la naturaleza represiva. En vez de anestesiarse frente al miedo, este tipo de naturaleza lo va a convertir en actividad. Por lo tanto, estas personas estarán en movimiento permanente, sin cesar, incapaces de parar en su agitado ensimismamiento. Es un estado muy extendido entre la población humana, debido a la profunda conexión entre esta sombra y el modo en que nuestras mentes la traducen en actividad. El mundo en el que vivimos se agita cada vez más porque nuestra programación así lo dicta. Cuando la nueva toma de conciencia comienza a alborear en los seres humanos, una enorme cantidad de actividad humana va a dejar, de repente, de producirse, ya que se trata de la consecuencia de una falta de descanso mental. El don de la clave genética 20, el aplomo, la relajación divina. El don del aplomo llega a experimentarse cuando un ser humano aprende cómo permitir que su pensamiento deje de ser la autoridad a través de la cual toma sus decisiones. Con el aplomo, que es la confianza en uno mismo, llega una profunda rendición a lo que la vida nos trae en cada momento. Cuando comienzas a aceptar que la vida tiene sus propios planes y fluye, también comienzas a dejar de interferir en el proceso a nivel mental. Ninguna técnica te puede llevar a conseguir este don. Solo la vida te puede mostrar cómo dejarlo fluir. Este don, de hecho, es el precursor de un estado superior de conciencia espiritual. Comenzás a descubrir que las decisiones de la vida están tomadas, así que no hay razón para agonizar por ellas. Las decisiones en los niveles de frecuencia superiores se toman en el momento, no son premeditadas. Tu mente puede decidir un cierto curso de acción, pero cuando la decisión está realmente tomada en el nivel de la frecuencia del don, emerge clara e instantáneamente a través de todo tu ser. El don 20 es el fundamento de la vida feliz y forma parte de la familia genética conocida como el anillo de la vida y de la muerte. El anillo de la vida y la muerte puede enseñarnos cómo crear un ambiente perfecto para que los niños crezcan alegres, saludables y se conviertan en adultos despiertos. Para que un niño crezca con verdadero aplomo, necesitas darle ejemplo de altruismo, clave 27, mientras permaneces desapegada, clave 42, y estimulas la inventiva con la 24 y la innovación con la clave 3 y sobre todo la simplicidad con la clave 23. Estas 5 claves se pueden convertir en los fundamentos de un sistema de vida completo para los padres, cuya contemplación podría otorgar un profundo sentido de libertad tanto a los niños como a los padres. El aplomo es directamente análogo a la fortaleza individual por la vía de su par programado, el don 34.
cada crío tiene una fortaleza natural que emerge orgánicamente conforme se va desarrollando, mientras disfruta del entorno adecuado, amoroso, gracias a sus padres y a sus compañeros. El mejor ambiente amoroso para un niño consiste en estar rodeados por adultos con aplomo. El campo de apertura, integridad y relajación creado por una gran familia o comunidad de adultos que manifiestan la justa acción es la perfecta base educativa para los niños. El aplomo marca el final de la tendencia humana a preocuparse por la vida. También trae consigo un cierto sentido del humor, aunque se trata en realidad de un sentido del humor interno o sentido de claridad sobre la vida. En este nivel de frecuencia comenzás a tener la fantástica corazonada de que puede que existas a un nivel superior del que conoces. También empezás a sentir que algún tipo de presencia superior te está cuidando. A los seres humanos nos gusta antropomorfizar este sentimiento de un montón de maneras: espíritus guías y ángeles, a través del contacto con las almas de los muertos, o con la idea del ojo de Dios mismo que nos observa. En su sentido más puro, el estado de aplomo no es otra cosa que la emergencia de tu verdadera naturaleza. Se trata de una señal de que hay más conciencia disponible para encarnar en el vehículo físico. Pero lo curioso es que cuanto más antropomorfizas esa sensación, menos crece, porque regresa al ámbito de la mente, al que esta energía no pertenece. Lo que ocurre al nivel del don es que comenzás a experimentar con los instrumentos de conciencia futuros, con el sistema del plexo solar. En el cuerpo humano se encuentran las instrucciones genéticas para una mutación superior del funcionamiento de nuestro sistema del plexo solar. Una vez que se ha desencadenado una mutación de este calibre a través de la clave 55, todo un nuevo nivel de conciencia comienza a estar disponible para vos. El don 20 prepara el terreno para esta mutación superior, cuya manifestación completa vamos a ver en el CD correspondiente. Tu aplomo es directamente proporcional a tu capacidad para evitar ser la víctima de tu mente. Cuando comenzás a aprender este truco, experimentás una sutil expansión de la conciencia meditativa, la capacidad de ser el observador de tu mente sin quedar atrapado en ella. Este sentido de distancia continúa creciendo y conforme le permitas penetrarte cada vez más, vas a tener la sensación de estar sostenido por alguna fuerza intangible, externa a vos. La consecuencia de esta expansión es la cualidad del aplomo, el sentimiento continuo de que todo va a ir bien. En este estadio aparece un tipo de alivio que consiste en que ya no tenés que intentar controlar tu vida por más tiempo. Por el contrario, permitís que la vida te mueva. Lo que realmente ocurre con este don es que la conciencia de tu plexo solar comienza a tomar ventaja sobre tu mente. En China y en Japón ha habido siempre una profunda comprensión basada en el centro del plexo solar, conocido en Oriente como el Hara o Tantien. Los practicantes de los antiguos sistemas yógicos descubrieron esta conciencia latente en el Hara y basaron toda su filosofía en ello,
desde la medicina hasta las artes marciales. La conciencia que emana del plexo solar se basa en la rendición, lo que toca de nuevo el tema del poder universal de lo femenino. Puede ser un shock para muchos comprender que el poder del aplomo se base más en la rendición que en la afirmación. El aplomo es mucho más que una simple confianza en uno mismo, que es algo que se puede conseguir con alguna técnica asertiva. El don 20 solo se puede cultivar con paciencia y rendición, y ninguna de las dos son técnicas. Por lo tanto, el aplomo se basa en la filosofía de permitir que todo venga a vos en vez de salir a perseguir la vida. Esta es la razón de esta pereza divina que trae como consecuencia la relajación interior, el fundamento del don 20. El CD de la clave 20, la presencia, la octava sagrada. El CD 20 es tan singular que hay muy poco que podamos decir de él. Desde el punto de vista místico, se representa bajo la noción de palabra de Dios o del aliento divino. La presencia es la naturaleza subyacente de nuestro ser. De hecho, la palabra presencia no hace justicia a este CD. Sería más aproximado llamarlo la presencia, ya que el uso del artículo determinado nos da una impresión de distinción a la hora de definir este estado de conciencia, que nada tiene que ver con ningún individuo. Se trata de la manifestación de la presencia de lo divino a través de un instrumento humano. Ahí donde un ser humano adquiera este estado sídico, él o ella vendrá infundido de la presencia. La conciencia pura anega su ser, silencia la actividad mental y guía a la persona al eterno momento presente. Cuando esto sucede, el mundo entero creado por la mente humana se ve de repente como algo totalmente superficial. Las cosas más pequeñas, como una hoja o una piedra, se empiezan a comprender como objetos más llenos de vida que todas las grandes ideas de los hombres. La presencia se experimenta por doquier y como algo inherente a cada cosa, que es lo que da lugar al término omnipresencia. En el estado de la presencia, el individuo ha dejado de existir. Aunque esté sentado en el mismo sitio durante 3 días, lo percibirá como si no hubiera pasado un solo segundo. El tiempo se disuelve en la conciencia ancestral de todo lo que es. Cuando experimentas un breve momento de déjà vu, estás probando ya la pureza de un momento de verdadera presencia, porque el momento presente se convierte en un embudo tanto para el pasado como para el futuro, al intensificar y trascender momentáneamente ambos. La presencia es también algo extraordinario en la medida en que alguno pueda sentirla. Cuando este CD ha florecido en una persona, se crea una atmósfera sutil a su alrededor, un tipo de silencioso alivio que penetra el aura de la persona y que se irradia a toda la creación. Uno de los grandes efectos de estar en la presencia es que tu respiración se hace más profunda
La presencia enlaza a unos seres humanos con otros gracias a la respiración. Por lo tanto, las personas inmersas en la atmósfera de la presencia comienzan a respirar como una sola entidad. El verdadero estado psíquico es el de la relajación completa. Cuando liberes niveles de tensión cada vez más profundos, las altas frecuencias de la presencia te van a forzar a suspirar hasta que tu cuerpo físico entre en un estado de gran liviandad. La presencia también se puede notar como una intensa suavidad en la mirada. Para una persona inmersa en la presencia, nada importa. Los pensamientos son irrelevantes y el sufrimiento deja de existir porque la mente se ha cortado de raíz. No se puede decir nada que no sea superficial. Solo el silencio puede aproximarse a la verdad. A través del anillo de la vida y la muerte, podemos ver que la presencia es también la propia quinta esencia deseada por generaciones de buscadores durante milenios. La clave genética 23. También tiene una relación directa con la experimentación del silencio, la clave 24, y el altruismo o abnegación, clave 27, la inocencia de la clave 3 y la celebración de la 42. El CD20 se refiere a la naturaleza mística de la octava, la nota trascendente que comienza, termina y reúne todas las vibraciones del universo en que vivimos. Es también el octavo color, el blanco puro, que contiene los otros 7 colores y ese que nos lleva de vuelta al número 0, a la oscuridad de la que surgen todas las formas. Sobre todo, es la respiración sagrada que une los mundos de la luz y del sonido, permitiendo que alguien entre completamente en la conciencia de la pura existencia. El CD20 también se relaciona con el octavo plano de la realidad, el verdadero terreno de nuestra divinidad, conocido como plano logoico, mientras la conciencia se expande gracias a una de las 7 capas o fundas que la envuelven. Véase la clave 22, el eterno océano cósmico de conciencia en el que nadamos. El cuerpo del Logos o del mundo divino se va a ir revelando en toda su gloria. Esta esfera logoica, el octavo plano de trascendencia, está más allá de la humanidad, de las palabras y de las formas. A continuación te voy a listar los 7 cuerpos sagrados de la humanidad. Para una descripción más completa puedes ver la clave 22. Los 7 cuerpos sagrados de la humanidad son el físico, el astral, el mental, el causal, el búdico, el átmico, el monádico y por último, el logoico. Una vez que la presencia se despierta en una persona, esta última va a encontrar muy difícil mantener su papel en el mundo, porque no hay nada de importancia para ella en el mundo exterior. Estos individuos no pueden encajar en la sociedad, ni pueden explicar su realidad a ningún otro. Lo único que pueden hacer es seguir existiendo y permitir que la vida les traiga las experiencias que les traiga, incluso aunque les resulten completamente carentes de interés.
La presencia barre todo lo anterior. Es el fin del deseo, del sexo, del pensamiento y hasta del sentimiento. Estas personas dejan de sentir todo, excepto la presencia misma. Hasta los más profundos programas genéticos, como la necesidad de comer y la supervivencia, son devorados por la majestuosidad de la presencia. Algunas personas que han entrado en este estado realmente tienen que alimentarse con el solo fin de seguir vivos. Sin embargo, en la mayoría de las personas, los hábitos humanos permanecen y continúan su función, aunque solo se conciban como elementos no esenciales para la continuidad de la conciencia. En el mundo del futuro, el CD20 va a absorber, por último, a toda la humanidad. Al hacerlo, vamos a entrar en un mundo eterno, un mundo en el que la mente no tendrá ninguna otra función que no sea la de ayudar a que nos comuniquemos. Gracias a la mutación que tiene lugar en el plexo solar, el CD20 va a permitir a la humanidad estar a gusto en nuestro mundo. En las culturas orientales, el sonido primigenio del corazón del mundo se representa con el símbolo del Omkar, cuyo sonido es Cuando se despierte el CD20, se va a oír esto. Un sonido sin sonido que conecta toda la vida, baña toda la creación y devuelve cada cosa a su pura realidad existencial.